este audio interesante. Este joven se llama Javier Villaamor, es español y es periodista. No estás escuchando a un pastor, no estás escuchando a alguien, ¿verdad? Que vamos a decir, como pudiesen decir los que critican de afuera hacia acá, contaminado con unas ideas religiosas, bla, 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 bla. Estás escuchando a un periodista que se dio a la tarea de hacer la investigación de qué se trata el nuevo orden mundial. Y es interesante porque cuando coincide con nosotros un periodista que desde el punto de vista investigativo del periodismo hace un estudio y llega a unas conclusiones idénticas a lo que Magdiel puede decir aquí, tú dices, bueno, entonces esto no es teoría de conspiración. Tú sabes, precisamente lo hago con el propósito de buscar este tipo de fuentes con eso, para echar por la borda la crítica de que eso lo dicen solamente los religiosos con sus manías bíblicas, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Villaamor, periodista español. Ahí vamos. Se está creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El nuevo orden mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional, basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU misma y todas sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con una única religión, un único sistema económico. Pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior. Por eso esos pilares que son los fundamentales, relativismo moral, laicismo, ideología de género, entre otros tantos, podemos añadir aborto, ahora viene la eutanasia, con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el transhumanismo, que es al que vamos. Vamos en lo que llaman también la cuarta revolución industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano. Para eso necesitamos, como les decía, formatear, eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana, los valores cristianos, e implantar una nueva serie de valores que permita a las nuevas juventudes que entren perfectamente en esa nueva realidad. Para esto es lo que llaman, entre otras cosas, la Agenda Global 2030, o la Agenda del siglo XXI, que no es otra cosa que implantar una serie nueva de valores, precisamente desde esa descodificación. Obviamente esto no es homogéneo, no es consecutivo, a veces hay tropiezos, pero lo que está claro es que estamos ante las puertas de una nueva realidad. No es un cambio gradual como ha existido antes en la historia del ser humano, sino que es algo completamente diseñado. Es decir, el mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. La implantación primero es ideológica. La ideología sirve primero para desestabilizar una nación. Si nos atendemos, por ejemplo, a Yuri Bezmenov, el antiguo agente del KGB que emigró a Estados Unidos y que contó precisamente esos procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas etapas. Hemos tenido una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarlas a un nuevo punto, es la mentalidad de rebaño. Ahora bien, primero es la ideología, segundo es lo demás, implantación social, económica, política, tecnológica, medioambiental, sanitaria, alimenticia. Todo esto está perfectamente diseñado en la página del Foro Económico Mundial, tienen perfectamente diseñado cuál va a ser el nuevo mundo. No dejan nada fuera. Lo sorprendente y lo llamativo es que está todo perfectamente entrelazado y todo perfectamente conectado. Porque si tocamos todos los puntos, la salud, la educación, la ciencia, todo eso les va a permitir guiar, digamos, todo de forma paralela, todo hacia un mismo punto. Aunque en la realidad, obviamente, sabemos que hay gobiernos nacionales, en la práctica, gran parte de estos gobiernos nacionales para nada están trabajando para el bien de sus naciones, sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas. Lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, lo estamos viendo en otros países, por ejemplo también en Iberoamérica. El aborto es algo que está en la Agenda Global 2030,
que está incrustado en el ADN de los globalistas y que lo quieren promocionar a todo coste. El aborto, para que lo entendamos, es una política de Estado. El aborto se aplica desde el año 74 a través del informe de Kissinger, que viene precedido de un informe de la Fundación Rockefeller del año 72, que viene precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, el que fue secretario de Defensa con Nixon y que en el año 68 pasó a ser presidente del Banco Mundial, en el que decían que debido al auge o debido a la expansión poblacional de ciertos territorios, en concreto África o Asia, ese auge demográfico podía reducir los recursos naturales necesarios para el imperio, en este caso Estados Unidos. Había que promocionar el aborto como una política de Estado para despoblar esos territorios con el objetivo de que de la presión demográfica no consumir estos recursos en muy corto tiempo. ¿Qué pasa? Obviamente, si entendemos esto como una política de Estado, obviamente no se puede vender al resto de la población diciendo ustedes van a dejar de tener hijos porque a nosotros nos interesan los recursos que ustedes tienen. Lo que se hace es un marketing político. Y esto es como nos están vendiendo todo. El aborto es un interés de Estado, es un interés geoestratégico. Todas las demás propuestas que tenemos hoy en día, ideología de género, ecología o esta nueva religión medioambiental, todo eso es lo mismo. Son políticas de Estado que nos lo venden para el gran público con un marketing político para que la gente lo acepte. Porque, por ejemplo, si entendemos ahora las políticas medioambientales como, digamos, obviamente necesarias para todos los gobiernos, dentro de esas políticas medioambientales está la reducción de la población. Nos lo venden como un bien necesario, es decir, si seguimos creciendo vamos a destruir el planeta, por lo tanto dejen ustedes de tener hijos, porque si no este ritmo es inaguantable. Nos venden la ideología verde como algo necesario, pero que dentro de esa ideología verde contiene todas estas políticas de Estado que nos lo quieren vender para, obviamente, controlar la población. Reducir la población, la eutanasia para destruirla, desestabilizar las naciones, confundir a la población en la educación. En fin, hay que empezar a pensar que las políticas que tenemos hoy en día no son lo que parecen, sino que son el resultado de un proyecto, de una implantación a nivel global, con el objetivo precisamente de desestabilizarnos para poder tener el control completo sobre nosotros. No hay nada más fácil que dominar que una población enfrentada entre sí. Por eso es tan importante entender cómo funciona la aplicación de las políticas, cómo funcionan las élites supranacionales, para poder entender qué tipo de política se nos está aplicando a nivel nacional y local. El enemigo a abatir por esta élite supranacional o globalista no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido psicológico, hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales, y en este caso primero es destruir las naciones y obviamente la religión. Hay un objetivo que es crear una religión única. Es decir, las religiones tradicionales son un escollo para ese nuevo orden mundial, para la consecución de ese poder político. Si eliminamos la religión, estamos eliminando obviamente una vía de escape muy humana que de alguna manera evita que llegues al control mental de las personas. Podremos controlarlas físicamente, pero la religión permite que esas personas se puedan evadir a otro plano y obviamente también contiene unos códigos ético-morales muy firmes que están completamente enfrentados ante los códigos morales que nos quieren implantar. En este caso, la religión católica o la Iglesia católica es el enemigo a batir desde hace siglos. Ya no solo hablo de la masonería, sino de muchísimas personas. Es decir, es necesario hacer caer esa civilización cristiana para poder implantar una nueva civilización. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho, por ejemplo, incluso Hillary Clinton en unas declaraciones antes de las elecciones de 2016, en las que decía que las religiones eran un escollo, que había como por cualquier vía había que acabar con ellas e implantar una nueva religión. Ya seamos si podemos pensar en una religión de Estado, en unas nuevas religiones New Age, en fin, todo este tipo de prácticas pseudo-religiosas que nos están implantando con el objetivo de que realmente no estemos pensando en lo importante. El objetivo en general cuando hablo de la humanidad es el control absoluto de la población, pero no solo hablo de control, digamos, policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve. Más o menos yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esta realidad porque es un poco lo que estamos viendo. Nos censuran las redes sociales, nos censuran medios de comunicación, censuran incluso en los mismos colegios y esto no es otra cosa que poner barreras. Entonces necesitan acabar con todo eso para poder tener el control. Obviamente cuando hablo de Soros como uno de los principales promotores de este nuevo orden mundial, lo dejo muy claro, uno de los principales, o digamos una de las caras visibles.
Yo creo que si conocemos a Soros tanto, es porque a Soros se le permite mostrarse. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto digo que los verdaderamente poderosos están en la sombra. Ahora bien, si Soros, digamos que trabaja en el lado social, quiero decir la sociedad civil, es decir, es un experto en modificación de conciencias. Para eso trabaja en la ventana de Overton. La ventana de Overton es una herramienta que nos permite transformar lo imposible en un hecho factible. Y hay varias fases. Obviamente primero viene la propaganda, la ideología. Para eso se crean y se financian think tanks, fundaciones, asociaciones que generen supuestos documentos científicos, oficiales, estudios, etcétera, de los cuales después se hagan eco los medios de comunicación. Esos medios de comunicación llegan a las masas. Las masas, a base de repetición de estos estudios, estos conceptos, estas ideologías, acaban, si no aceptando como propias esas ideologías o pensamientos, sí aceptándolos diciendo que es algo como ya existe y lo ven por todas partes, es algo que hay que aceptar. Una vez llegamos a esa tercera fase, viene la cuarta fase, que es la de los políticos. Los políticos, obviamente, con el interés partidista de continuar en el poder, se hacen supuesto eco de esas reclamaciones supuestamente sociales, y obviamente después el quinto, que es la transformación en leyes, la legislación. Entonces, esos 5 pasos es lo que se ha seguido con muchísimas cosas. Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, ahora tenemos ya ha empezado la eutanasia, y el siguiente paso es la pedofilia. Y esto es pura matemática, es ciencia política y siempre funciona. Entonces, si nos atenemos a que esto sirve para aplicar ciertas cosas, ¿qué es lo que ha hecho Soros a nivel social? Lo mismo. Ha financiado ONGs, asociaciones, fundaciones, ha financiado medios de comunicación, ha financiado a políticos e incluso ha financiado a instituciones como por ejemplo puede ser la Unión Europea o el European Council on Foreign Relations, que es la versión europea del CFR norteamericano, que es el principal lobby de la política exterior norteamericana, en este caso en Europa. Entonces, si tienes los 5 pasos o los 4 pasos de los 5 en tu mano, es mucho más fácil modificar la realidad de los ciudadanos precisamente porque toca todos esos palos. Si nos vamos a instituciones supranacionales, ¿cuál es el papel de la ONU, de la UE? Es muy parecido. Bueno, el Banco Mundial obviamente es la gestión económica mundial, lo mismo parecido del Fondo Monetario Internacional a la hora de préstamos. El control económico y los préstamos sirven para el chantaje económico a las naciones. Hay muchísimas naciones africanas que se han quejado precisamente del chantaje económico, de dinero supuestamente de ayudas al desarrollo, siempre dependiendo de cuestiones como, por ejemplo, la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género, de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. La OMS ha sido fundamental para la implantación de la idea de que existe una pandemia mundial, y si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adhanom, no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia que los ciudadanos de este planeta hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos. Es decir, nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación nunca antes vista a nivel global. Coordinación que, aunque a nosotros nos parezca mucha, en general ha sido como muy sospechoso, por así decirlo, no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro, eso supera por muchísimo la capacidad gestora de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus, es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supranacionales, que ellos saben sí realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros como ciudadanos comunes somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Las redes sociales han sido siempre una herramienta fundamental en el tema de la comunicación, pero como todo avance tecnológico tiene siempre su cara y su cruz. Como todo avance tecnológico nos lo venden, que es bueno para poder hablar con nuestros familiares, que están en contacto con gente de todo el mundo, pero el problema, el contrapeso es el control absoluto, ¿no? Ya no solo el control de lo que hacemos, sino incluso de nuestros pensamientos, porque muchas veces decimos cosas en redes sociales que quizás fuera de un ámbito demasiado privado, ¿no? Y eso es precisamente a donde van ahora con el tema de la censura. Han visto que en los últimos años ha habido también una pequeña revolución en redes sociales, dado que cada vez hay más perfiles conservadores, antiglobalistas, más perfiles de gente contraria a los designios de este nuevo orden mundial, ¿no? Y si estuviéramos realmente en un mundo libre, democrático, y esto lo digo para que la gente se dé cuenta de que no vivimos en un mundo libre, democrático, la libre circulación de ideas y de debates debería ser una de las principales características de todo sistema. Y estamos justo en lo contrario. Y no justo en lo contrario porque de facto no se puede hablar,
porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto, ya no hay argumentos científicos médicos, ahora son argumentos puramente sentimentales, ¿no? El derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos. En cuanto a argumentos, por ejemplo, de información de los medios de comunicación, de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los gobiernos, exactamente lo mismo. Se censura completamente aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea, pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, hablando de Soros y demás, algunas veces me han censurado y está claro que lo que se trata es de que no exista algo, no exista un relato. En los sistemas de masas, si no te muestran, no existes para la gran parte de la población. Y eso es lo que se trata. Es decir, se trata de omitir, de facto, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de discurso que pueda poner en peligro los pilares bajo los que sustentan este nuevo poder. En este caso no puedes contradecir las normas de la ideología de género, el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ese debate de ideas en los medios de comunicación, pero precisamente porque tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates a exponer ciertas ideas, la gente se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Creó la frase teoría de conspiración. Mucha gente que la usa se sentencia a sí misma a aprender y ampliar el conocimiento, porque todo lo que se sale de la norma de los medios principales y del Estado se le pone el sello teoría de conspiración. Y no es menos cierto que las hay, pero no es para que todos la utilicemos de forma generalizada, porque nos privamos de información demasiado valiosa y nos quedamos tontitos como, ¿verdad? Estos arquitectos del nuevo mundo quieren que nos quedemos tontitos. Nosotros aquí en Nueva Vida vamos en contra de la corriente. Este periodista me parece que de forma sencilla lo condensó en ese tiempo. Dura un poquito más, obviamente para la versión radio utilicé esta parte más corta, pero me parece que tocó todos los ángulos que hacen un sentido espectacular. ¿Qué les parece a ustedes? Que somos el enemigo más grande que hay ahora mismo. Exactamente. Y al enemigo más grande hay que eliminarlo para crear una nueva religión, una nueva civilización según ellos. Ajá. Y le estamos dando trabajo, Así. estamos dando trabajo. Claro. Uh-huh. Y entonces, de la única manera que pueden quizás eliminarnos del panorama es con el miedo, como hizo Goliat con David, pero no se dan cuenta que nos están empujando a ser más fuertes. Así es. La pregunta es, ¿estamos ganando? Bueno, por lo menos en Puerto Rico no estamos al nivel de Canadá, donde ya es una sola línea, que es la que él describe, en Argentina, que es una sola línea, que es la que él describe, porque ya hay legislación en ambos países. Canadá es el país que más legislación tiene, donde todo esto está, ¿verdad? Bajo control absoluto. Porque todo un plan mundial que está entonces bastante avanzado. O sea, no están dando uno o dos primeros pasos. Estamos hablando de que esto está bastante adelantado. Bien adelantado, como podemos ver. Ya nosotros estamos tocando la parte de la pedofilia en el proceso. Fíjate que es un ítem más y que está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Así que yo creo que a la medida en que tú puedes empezar a ver los acontecimientos, las decisiones a nivel político, las nuevas leyes en que nos llevan en una sola dirección, no tenemos que ir a Harvard y a MIT. Uh-huh. Todo te va a hacer sentido, y obviamente te va a hacer sentido entonces el libro de Apocalipsis, que describe perfectamente que la consecución de los tiempos del fin iban a ser hacia un gobierno mundial. Uh-huh. Entonces el libro difícil que nadie quiere, que la mayoría no quiere meterle mano porque es alegórico, porque tiene muchas imágenes, que se ha convertido en un libro, pues, ¿verdad? Para algunos que les gusta esa cosa, se debe convertir en uno de los libros principales, porque el libro de Apocalipsis también trae una esperanza tremenda en Cristo precisamente, ¿verdad? Y en un Dios que tiene control de absolutamente todas las cosas y que tiene para la humanidad un plan espectacular.
Así que es el tiempo que estamos viendo. Y que esto no viene de ahora, o sea, ellos fueron poco a poco, esto no fue de la noche a la mañana. Claro. Y se nos advirtió, esto es lo que viene, y muchos pues lo pasaban por alto, o se burlaban, ya vienen con la misma teoría o con el mismo susto. Nosotros no somos los que estamos metiendo miedo. No, Ahí explotó, el mundo oscuro salió. claro. Lo que estaban haciendo desde la oscuridad, lo están lanzando ya. Y el COVID ha sido como la autopista perfecta para acelerar todavía más, porque todavía el COVID no ha terminado. Yo creo que el COVID va a traer un montón de cosas nuevas, precisamente en aras a la salud, de posiblemente la marca, ya está la aplicación para los teléfonos celulares, que de forma voluntaria nosotros pues nos ponemos ahí que salimos positivos para que haya contact tracing. Fíjate que todo es positivo y en un sentido pues lo puede ser, pero tenemos que levantar la vista a algo un poquito más allá. Ya nos están infundiendo el que vigilemos a los vecinos, o sea, todo va en esa dirección. Y lo próximo que yo creo que en el 2021 podemos ver mucho son posibles cosas que tienen que ver con la parte económica, con dejar de tener dinero físico para que todo sea dinero digital, como nos ha dicho Alex. Y bueno, no quiero ser negativo, pero simplemente es una ¿cómo se llama? Una observación. Y también tenemos una iglesia asimilando bastante de esto. Sí, sí. Y eso hay que mirarlo de cerca, ¿verdad? Oh, sí. ¿Verdad? ¿Cómo se sigue normalizando todo, incluyendo dentro de la iglesia? Correcto, sí. ¿Verdad? Quizás no todos, pero una buena parte. Sí, una muy buena parte. Sí. Una muy buena Y parte. eso es todavía más, Ujú. más preocupante, pero bueno. Ahí estamos. sí De hecho, estamos. Magdiel viene hablando de alguna de esas cositas y nosotros seguimos como medio comprometidos con la buena educación. Y qué bueno, si hace falta. Claro que La sí. gente pregunta cómo pueden acceder aquí en el WhatsApp de Nueva Vida al audio. Yo me comprometo a subirlo ahora a Ok. la página de Facebook de la emisora. Ok, perfecto. Lo consigues en Nueva Vida 977 FM. Si no le has dado like a la página de Nueva Vida, pues entra y dale like. O sea, Son muchos los que están escribiendo, así que ya escucharon. Dale like a la página de Nueva Vida y ya mismito se va a estar subiendo el audio. O sea, en el fanpage de Nueva Vida en Facebook. Correcto. Va a estar la. Sí, ok, Sí. listo. en breve lo subo. Bien, las Perfecto. 6:58 de la mañana. Regresamos con Magdiel Narváez. Algo especial, nadie se vaya. Ahora